En una de sus búsquedas rutinarias en el mar de Cortés, Quino encuentra una perla enorme, de un tamaño nunca antes visto. Para Quino, esta perla simboliza la oportunidad de salir de la pobreza y pagar la escuela de Coyotito, su hijo. Sin embargo, esta es una oportunidad tramposa. Es la tentación de lo imposible, pues el mundo está hecho para que Quino nunca venda la perla. En esta novela de John Steinbeck, la perla, esa tentación, acabará por destruirlo todo. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Biblioteca Hexagonal. En esta ocasión hablaremos de un autor que nos gusta mucho. Hemos esperado muy contentos este capítulo. Y ese autor es John Steinbeck. Y el libro en cuestión del que vamos a platicar es La Perla. Tú coméntanos algo acerca de Steinbeck y del libro. Doctor León, ¿cómo está? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos, todas quienes nos visitan en esta biblioteca hexagonal? Y antes que nada, como siempre, recuerden que ningún texto o reseña sustituye la lectura directa del libro. Y sí, vamos a hablar de un escritor que pues ha sido muy importante, ¿no? Para nosotros, lo admiramos bastante, y es John Steinbeck. ¿Qué podríamos decir a grandes rasgos de este escritor? Pues que nació en 1902, un escritor al que le tocó vivir la Gran Depresión, un escritor que sintió mucha empatía y fue muy cercano a las necesidades de sus trabajadores que se vieron desplazados o arruinados por esta crisis económica en Estados Unidos, particularmente en el lado oeste, ¿no? En California. Podremos decir también que pues parte del premio Nobel que le dieron a Steinbeck fue precisamente por esto, ¿no? El comité dijo, mejor dicho, se le entrega el premio por su percepción, su sensibilidad social y su consistente simpatía con los oprimidos y con los desheredados de la sociedad. No, yo creo que ese podría ser el primer saque. ¿Qué podrías agregar aquí? Otra cosa que podemos decir de Steinbeck es que debido a que nació en California, que es un estado fronterizo con México, Steinbeck desarrolló un interés muy particular hacia nuestro país, ¿no? Y ese interés lo va a llevar a hacer varios proyectos y entre ellos va a ser precisamente este libro, ¿no? Y no sé si quieras ahí comentarnos un poco acerca de la trama para ya meternos un poco más en el tema de la carnita del episodio. La trama de la perla es bastante simple, es sobre un hombre que trabaja de buscar perlas. Un día su hijo es picado por un alacrán y entonces se ve en la necesidad de redoblar sus esfuerzos en esta búsqueda. ¿Por qué quiere buscar una perla? Porque es la única manera que tiene de conseguir dinero y poder pagar a un médico que pueda curar a su hijo de esta picadura del alacrán. Y entonces, por azar, descubre precisamente una perla muy grande que nunca antes se había visto de un tamaño parecido en el pueblo o entre los propios pescadores. Y esa perla va a empezar a generar un entorno de alegría primero, de optimismo en la familia que la descubre, en el caso de los personajes que se llaman Quino, el esposo, el hijo, que le dicen Coyotito, y si mal no recuerdo, de Juana, la esposa. Surge este clima de optimismo para que puedan pagar un médico, y no solo para que puedan pagar un médico, sino para que con el dinero de esa perla su hijo pueda hacerse de una oportunidad para poder salir de esa pobreza, salir de esa ignorancia y poder pagarle la escuela a este bebé que fue picado por el alacrán. Pero este entorno, que es de alegría, se va a ir poco a poco transformando en un ambiente de hostilidad por parte de todos los que están alrededor de ellos. Todo empieza a transformarse en desconfianza, en envidia, hasta el punto de que se va a volver en una persecución por querer apoderarse de la perla de Quino, ya sea a través de la estafa, del engaño, de querer burlarse de su ignorancia, comprándosela a precios bajos, hasta llegar al punto de querer quitársela por la fuerza, arrebatársela, matarlo si es necesario a él y a su familia. Y esta novela entonces va a ser de Quino tratando de no dejar que le arrebaten esta oportunidad, ¿no? Yo lo diría en estas líneas, no sé si tú quisieras ahí ahondar o corregirme algo. No, 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 nada más es mencionar que la trama de la perla viene de una anécdota de su mejor amigo que se llamaba Edward Ricketts. Este Edward Ricketts era un biólogo marino que estaba muy interesado en la biología de las formas de vida que viven en las mareas, ¿no? Como cangrejos y todo esto. Entonces él y Steinbeck se embarcan en un viaje por todo el mar de Cortés. De hecho, el libro se llama Por el mar de Cortés y ahí es donde escucha Steinbeck esta anécdota. Y esta anécdota es de un chico
ponen de un hombre joven, supongo yo, que vivía en La Paz. Este hombre encuentra la perla y no sabe qué hacer con la perla, ¿no? Dice, por un lado puedo alcanzar, salir de mi situación económica y alcanzar el placer, digamos, terrenal, y por otro lado puedo usar la perla para ir con el Padre y pagar el perdón de todos mis pecados, que son muchos, como cuál me decido, ¿no? La salvación terrena o la salvación eterna, ¿no? La terrena o la eterna. Y entonces, en este dilema, pues no sabe qué decidir, en un arrebato de locura avienta la perla al mar y dice, bueno, ya, soy libre, ¿no? Y Steinbeck la pone en este tono, digamos, un poco pues jocoso, ¿no? No había percibido que ahí existía el potencial para escribir algo tan trágico como La Perla. Ese es el origen de esta anécdota de la trama. Este viaje ocurre en el 41, me parece, y La Perla sale por ahí del 45, la primera edición, creo, y como libro en el 47. Y bueno, esto de que constatan una anécdota y la ponen así como en un tono jocoso y después ya ven la tragedia que hay en ella. Me recuerdo otro escritor que también escribió sobre México, que es Graham Greene, que Graham Greene viene a México, concretamente al estado de Tabasco, y ahí en Tabasco escucha la historia del último sacerdote de Tabasco, ¿no? Porque a él le tocó la persecución anticlerical de calles. Escucha la anécdota de el último padre de Tabasco, era en realidad un borracho apostador, ahí pecador, ¿no? Y le da mucha risa, y en su crónica del viaje, que se llama Camino sin Ley, que es un libro un poco difícil de leer porque se lee con este prejuicio de europeo que está exasperado por los mosquitos, pero ahí la pone, ¿no? Y años después él reflexiona sobre esta anécdota y también le ve lo trágico, ¿no? Y entonces escribe para mí la que es su mejor novela, que es El Poder y la Gloria, ¿no? Y eso nos lleva también al tema de todos extranjeros que escriben sobre México. Ahorita se me viene a la mente, por ejemplo, Malcolm Lowry con Bajo el Volcán, se me viene D.H. Lawrence con La Serpiente Emplumada. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis, ya que me estoy un poco alargando. Y es que yo nunca he podido terminar de leer estas dos novelas, en particular La Serpiente Emplumada y tampoco Bajo el Volcán, aunque entiendo que está en muy buena estima de varios críticos, por la simple y sencilla razón de que al leerlas me parece que exotizan mucho a México, ¿no? O sea, que México es algo extraordinario, mágico, ¿no? O sea, más allá de, digamos, la racionalidad moderna, occidental, europea, ¿no? O sea, aquí vienen a ver todo el misticismo que hay, la cosmovisión indígena, y esa visión los nubla, yo siento, un poco de lo que es la realidad, ¿no? Y al momento de escribirlo eso se nota, ¿no? Por ejemplo, en Bajo el Volcán ocurre en un día de muertos, ¿no? Las descripciones son así como muy exotizantes, por así decirlo. Y en el caso de La Serpiente Emplumada, pues toda la trama, ¿no? De una señora que de repente va a una ceremonia, a una danza dedicada a Quetzalcóatl, y de ahí cambia su vida, ¿no? Yo llevo 30 años viviendo aquí y nunca he visto a nadie bailar por Quetzalcóatl, ¿no? Entonces, a lo mejor estoy pendejo y sí existe, pero creo que hay mucho eso, y Steinbeck precisamente no tiene eso. Steinbeck, yo creo que la cercanía al país, que ahorita podemos hablar un poco más de eso, no sé tú qué opinas de esto que estoy diciendo, pero precisamente es la cercanía al país lo que lo hace salir un poco de esa lógica, ¿no? No digo que no lo haya, ¿no? Porque en el libro también hay un poco esos elementos, pero no en la misma dimensión que los hay en estos otros autores, ¿no? No sé tú qué opinas ahí. Sí, no se acerca a México con esa visión exótica, ¿no? Pero ya en una segunda, tercera lectura, yo creo que sí trata a los personajes como con cierto infantilismo, ¿no? O sea, sí se ve, los campesinos de esta aldea hablan poco, ¿no? No pone muchos diálogos en ellos, ¿no? En Quino, en Juana, no hay muchos diálogos, hay más acción. Y cuando hablan no sé, yo siento que aquí Steinbeck sí evita, ¿no? Una manera de zanjar eso, ¿no? O de caer quizá en esa caricaturización que podría haber de los personajes, es poner el menor número de diálogos posibles. Pero esa es mi opinión, ¿no? No hablan mucho, no son personajes que se caracterizan por hablar, casi más es que nada la novela se ve en el discurrir, pensamiento de lo que pueden estar pensando los personajes, ¿no? Pero son seres pues casi silenciosos. No sé si te referías a eso, Carlos. Sí, que bueno, también hay que tener un poco en cuenta cuándo se escribe, ¿no? Esto es en los 40. Aquí en México había un prejuicio muy fuerte de cómo eran los pueblos indígenas, ¿no? Y se les retrataba de una forma muy particular de hablar, muy particular de vestir y demás. Y eso está más cercano, para mí, eso está más cercano, ese retrato que se hacía en México, está más cercano a las versiones de Lawrence y de Lori,
que a lo que escribe Steinbeck, ¿no? Como dices, son personajes que podemos decir que son lacónicos, ¿no? Que hablan poco, pero no les pone, por ejemplo, un modismo, ¿no? Digámoslo así, ¿no? No recurre a ponerles ahí palabras que podríamos llamar de una literatura más costumbrista. Yo creo que eso es valioso y eso se da a partir de esta, digamos, cercanía que tiene, ¿no? Bueno, ya que estoy en esto de la cercanía, pues si quieres me sigo un poco. Bueno, a raíz de este viaje y de muchos otros viajes que Steinbeck realiza por muchos otros motivos, Steinbeck se empieza a interesar por la realidad del país y recibe una invitación para hacer un documental que se va a llamar The Forgotten Village. Y en ese documental Steinbeck pues participó muy activamente y estuvo viviendo aquí en México. Después escribe justamente La Perla y La Perla inmediatamente capta, digamos, la atención del gobierno mexicano por el retrato que se hacía, ¿no? Y entonces es esta época de periodo, digamos, nacionalista del cine mexicano, y entonces había un interés porque la película saliera muy bien, ¿no? Entonces ahí fue como una mancuerna Estados Unidos-México para hacer esta adaptación de La Perla, que también estuvo muy involucrado y se grabó creo que en Acapulco y en Sinaloa. Y en esta participan, por ejemplo, Gabriel Figueroa, que es una de las figuras más importantes del cine negro mexicano, y Emilio Fernández, ¿no? Nombres que ya hablan por sí solos. Después es Timbe que le llama mucho la atención la figura de Zapata, curiosamente de la época en que hizo The Forgotten Village, y renta una casa en Cuernavaca por 6 meses y vive ahí, y entonces hace este guión de una película que se va a llamar Viva Zapata. Y esta película también se filmó en México y Steve también estuvo muy involucrado en el proceso. En esta película es de esas cosas que si yo te digo que existen, no me las crees, pero ya que las buscas en Google sí salen, pero esa la dirigió Elia Kazan, que también era un director muy importante en ese tiempo. Y como el personaje de Zapata es nada más y nada menos que Marlon Brando, ¿no? Entonces imagínate a Marlon Brando con bigote intentando ahí medio proyectar a Zapata. No es una película mala, no creo que sea tampoco buena, pero esto nos habla un poco de que Steinbeck tenía mucha la idea de cómo era México, ¿no? Y más porque, por ejemplo, para el caso de Zapata, en el guión, si ustedes lo leen, no me acuerdo quién lo publica, pero hay dos versiones del guión, ¿no? Digamos, la que quedó en la película y la extendida. En la extendida está lleno de comentarios, ¿no? Y esos comentarios son... Y yo le pregunté a la gente qué tenía Zapata y qué hacía Zapata y cómo era Zapata, y todos me decían, pues es así o es así. O sea, es alguien que sí se acercó a hacer como esta labor de investigación, ¿no? Y eso es lo que yo creo que hace la diferencia entre Steinbeck y estos autores que mencionaba, que de hecho ahí en este pario tenemos, ya lo vamos a sacar otra vez, pero tenemos ahí un articulito que les recomendamos, que es acerca de escritores extranjeros que escriben sobre México, ¿no? Ahí un poco nuestras impresiones y, ¿por qué no, nuestra recomendación, ¿no? Y no sé qué más es que quisieras comentar sobre este punto. Creo que Steinbeck, como dices, se acerca a lo mexicano con mucho respeto, ¿no? Con mucha empatía. Yo coincido contigo en esta manera de acercarse que tiene Steinbeck a lo mexicano. Y fíjate que a mí, otra cosa que me gusta mucho del libro es que Steinbeck hace grandes imágenes, ¿no? Cuando está narrando. Es un gran narrador, sabe dibujar los paisajes. Hay una imagen muy bonita que hace cuando está hablando del médico, está escribiendo a un médico, el médico del pueblo, que es un médico, pues que no se mueve si no ve dinero de por medio, ¿no? No es un médico que haga un trabajo gratuito. Y entonces dice Steinbeck, cuando lo presenta, cuando dibuja el personaje, que sus párpados eran como hamacas de carne y que su papada era tan grande o que cuando hablaba de alguna forma parecía que se estaba ahorcando, ¿no? Creo que, no sé, tiene estos momentos, ¿no? De narraciones imágenes muy bien hechas, ¿no? Sí, me acordé justo del pasaje de casi al inicio de Las Uvas de la Ira, que es como la gran obra de Steinbeck, también muy recomendada. O sea, como a lo mejor la podemos discutir después, entonces no la spoileo, pero cuando llega Tom Joad al inicio, llega a la cafetería y empieza a preguntar ahí y describe Steinbeck cómo la mesera se está rascando con un lápiz, un granito que le creció atrás de la oreja, ¿no? Y te da así, con esos detalles que pueden parecer tontos, ya te da toda la imagen del restaurante. O sea, tú ya viste el restaurante gringo carretero en tu cabeza con esa descripción, ¿no?
Ese es muy bueno describiendo esto, y creo que ese es, para quien le interesa esto de escribir, sí es un buen manual, ¿no? Hay escritores que son como manual para los diálogos, por ejemplo, Steinbeck no es uno de ellos en este caso, pero para los paisajes y ciertas situaciones yo creo que sí, vale la pena leerlo un poco con lupa. Un poco ya tocando más el libro, uno de estos elementos que te comentaba que me parecía un elemento que sí podríamos decir que exotiza un poco a la población. Creo, voy a redondearlo un poco al final, pero quiero saber tu opinión. Al final cuando dé mi opinión o mi interpretación o mi lectura o la lectura que propongo del libro, no sé cómo llamarlo. Muchas veces las situaciones, digamos, este cambio que mencionabas al principio de un ambiente de optimismo al ambiente de hostilidad, en la narración se da a través de algo que llama Steinbeck la canción, ¿no? Que es como el ambiente, ¿no? Y dice, por ejemplo, y entonces sonó la canción del hogar, y entonces es una canción pues tranquila y todos están bien, ¿no? Pero entonces la canción del hogar o la canción de no sé qué empezó a cambiar y se volvió una canción más hostil, ¿no? O sea, hablan en términos como de que se coincide su realidad de cierta forma a través de esta especie de musicalidad, ¿no? No es que estén cantando los personajes, sino que en la cabeza del personaje están sonando estas melodías, digamos, imaginarias que simbolizan pues la familia, etc. Y que esa melodía pues cambia conforme cambia el entorno, ¿no? Esa melodía es como su correlato, digámoslo así, ¿no? No sé qué piensas ahí o si te acuerdas de estos pasajes. Este recurso de la canción, bueno, ahorita que lo planteas, me hace mucho sentido. Sí, cuando lo leí, va marcando el ritmo, ¿no? Sí, esta canción que es la que va marcando los estados de ánimo de los personajes y de, como dices, de la trama. Fíjate que, digo, ya entrando digamos, al fondo, ¿no? De la novela, yo creo que la idea que está ahí latente es la idea del sentimiento de la ira de los humillados, la ira de los desarrapados, la ira de los que no tienen nada. Y es curioso porque es una ira que se va a manifestar hasta que se desenmascara la hipocresía de los otros. O sea, aquí no es una persona que es pobre, es una persona que es ignorante, pero es una persona que no tiene ira, que vive sin coraje. No sabemos si se ha cuestionado o no que sea pobre o porque es pobre, o si alguna vez ya se había preguntado si su hijo podía tener la oportunidad de estudiar. No sabemos. Es un personaje que por lo menos hasta donde sabemos vive tranquilo, no es una persona violenta o que quiera entrar en conflicto. Pero cuando se enfrenta bajo esta situación, bajo este contexto de que tiene que buscar cómo vender esa perla para hacerse de dinero, cuando se enfrenta a este hecho de hacerse de dinero, es cuando ve la hipocresía del médico, de un médico que llega a su casa y que no sabe si lo que está haciendo es realmente va a curar a su hijo del veneno del alacrán o realmente su hijo ya estaba curado y lo va a enfermar para poder cobrarle, ¿no? Y ahí hay una parte por ahí donde Steinbeck dice que se sentía impotente, es la primera vez que dice Steinbeck en la novela, y se sentía impotente o iracundo porque no sabía si lo estaban engañando o si realmente lo querían ayudar. Creo que ahí empieza este sentimiento de la ira, al darse cuenta de la gente que lo quiere engañar, ¿no? Y este sentimiento va a ir creciendo y va a llegar a llevarlo, pues obviamente a tomar decisiones pues que no son las más sensatas, ¿no? Sino lo lleva al puro arrojo. Y yo creo que es este sentimiento de la ira, también el que está presente en otras novelas, no en vano se llaman Las uvas de la ira. No sé, tú cómo explorarías este sentimiento, ¿no? Que propone él. Yo creo que es el motor del personaje. Fíjate qué interesante que lo menciones porque yo creo que muchas de las obras de Steinbeck, o por lo menos todas, pero sí algunas que yo considero que son las mejores, como por ejemplo Las uvas de la ira o La perla, hay este proceso de toma de conciencia del personaje, ¿no? Y el personaje no toma conciencia en un sentido pues llamémoslo, por llamarlo de alguna manera, darle una etiqueta, una conciencia, digamos, de clase, ¿no? Articulada, ¿no? Que tenga un diagnóstico del mundo y lo que está mal y lo que haya que cambiar, ¿no? No hay esa toma de conciencia, más bien esto es más rudimentario, ¿no? Toma conciencia de que todo esto está mal y dice, bueno, pues yo voy a hacer lo que pueda para estar bien, ¿no?
o intentar estar bien o intentar que el mundo esté bien por los medios que yo considere necesarios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la perla, pues es el mantenerse en posición de la perla y deshacerse de esta pobreza, ¿no? Que lo aqueja, ¿no? Que es consciente de esa pobreza una vez que adquiere la perla, eso es muy importante. Ese es un gran punto que hiciste. No, no, él no es consciente de que es pobre. De hecho, ese es un tema de la novela muy importante. Nadie es consciente de que es pobre en el pueblo. Todos son iguales en su pobreza, ¿no? Entonces, una vez que está la posibilidad de tener, ya todos quieren tener, ¿no? Y entonces eso rompe, digamos, esa igualdad que había y ya todos quieren ser el que tiene y pasa lo que pasa, ¿no? Y en Las uvas de la ira también, el personaje de Tom Joad también tiene esta toma de conciencia es distinta, es pelear, ¿no? Pelear por un mundo mejor, ¿no? Pero ese pelear, quiero dejarlo aquí muy claro, ese pelear en Steinbeck por lo menos no es un pelear comunista, ¿no? No es me voy a unir a la revolución proletaria y voy a cambiar esto. No, no, no. Steinbeck tiene una relación como autor y como persona, tiene una relación un poco conflictiva con el comunismo, ¿no? No veía la alternativa en el capitalismo, es evidente en la lectura, pero hay novelas como Indubious Battle, que es una novela que podemos platicar después, es muy cortita también, donde Steinbeck critica el actuar de muchos comunistas, ¿no? A través de ciertos personajes, uno de ellos es, digamos, la caricatura de lo que Lenin llamaría el revolucionario profesional, ¿no? Entonces, Steinbeck es muy, tiene muchas dudas respecto a esa forma de cambio, pero siempre en sus novelas hay esta toma de conciencia del, o bueno, no en todas, no en todas, no en todas, porque al final de su vida, por ejemplo, se interesó por la literatura medieval y quiso reescribir la muerte del rey Arturo de Mallory. Y es un librazo también, Los hechos del rey Arturo y sus nobles caballeros de Steinbeck, es un gran libro, pero ya no es la misma inquietud, ¿no? Esta inquietud, digamos, es la que lo impulsa la mayor parte de su carrera, ¿no? Esta toma de conciencia. No sé si, ya que estoy hablando, que me he hecho mi interpretación del libro ahorita con lo que dijiste, o bueno, lo que podría ser una interpretación. ¿Quieres agregar algo de lo que dije? No, y además que es muy simbólico el hecho de que sea un buscador de perlas, ¿no? O que la perla sea un tesoro, porque la extracción de un tesoro, ¿no? Siempre es un símbolo como de explotación laboral. Siempre detrás de un tesoro va a haber eso. Y en este sentido, pues la gente que construye o que consigue ese tesoro nunca va a ser quien va a poseerlo, ¿no? Entonces, me hace muy simbólico también el hecho de que es una perla. Además de que geográficamente, pues las perlas, por lo que investigué o hasta donde vi, por lo que yo vi en el Mar de Cortés, es una región muy especial porque hay mucha abundancia de la especie de ostra que genera la perla, que es la perla arcoíris, que son de las perlas más preciadas en el mundo y que incluso se usaban como para adornar varias de las coronas europeas, ¿no? Entonces, pues no es azaroso, ¿no? Que sea precisamente una de estas perlas la que tiene en su poder uno de estos indígenas mexicanos, ¿no? Ah, bueno, lo que yo te iba a decir de un poco mi interpretación es, bueno, no es mi interpretación, pero ya después de haberlo leído hace muchos años y volverlo a visitar ahorita y visitarlo ya con otras lecturas y con otros ojos, pues creo que es una obra, obviamente, como muchas de Steinbeck, que es crítica del capitalismo a más no poder, ¿no? Y como bien decía siempre que hay riqueza es porque tú, cuando produces una riqueza, tú no te la vas, como decía Balza, que toda riqueza está labrada en el crimen. Y entonces el crimen es del despojo, ¿no? A estos campesinos y demás en por ejemplo. Pero aquí yo veo que la comunidad de Quino, antes del acontecimiento, podríamos decir que es una comunidad precapitalista. Digamos, viven de la búsqueda de las perlas y de su venta, pero no hay un afán de acumulación, no hay un afán de nada de eso. Al contrario, eso lo hacen porque es la única forma que tienen ellos para sobrevivir, ¿no? Dentro de este mundo. Y al ser una comunidad precapitalista, pues existe, pues un poco una visión muy de ensueño de cómo era esa vida previa, ¿no? Esta visión de la canción, ¿no? Que mencionaba hace rato. Y es una vida previa donde no hay envidias, donde todos se ayudan unos a otros. La comunidad, más que una comunidad, es una familia extendida. Todos se ayudan, todos platican, todos se conocen, todos de cierta forma se quieren o se toleran. Hay cooperación.
Y entonces en esta comunidad, pues llamémosla, aunque sea pobre, pues es una comunidad idílica, ¿no? No había presentado un conflicto, bueno, no nos lo deja ver el texto, pero no había presentado un conflicto. Y entonces irrumpe la perla, digamos, este fruto del Edén prohibido, y entonces todo cambia, ¿no? Es cuando, digamos, que empiezan a irrumpir, digamos, las lógicas del capitalismo a esta sociedad precapitalista, y a todos quieren tener, y a todos quieren acumular, y entonces lo que eso hace es que también me parece que está muy marcado en el texto, no sé si compartes opinión, pero esto lo que hace es marcar una decisión que existe en la novela, y me parece que es el parte del conflicto central, que es la decisión del individuo frente a la comunidad, ¿no? Hay esta dicotomía del enfrentamiento. Cuando Kino tiene la perla, él reclama también su individualidad y su deseo de ser algo más que esa comunidad, ¿no? De trascenderla. Porque hasta entonces, no se dice en la novela, pero entenderíamos que estaba por lo menos conforme, ¿no? Con que su hijo continuara su forma de vida y creciera ahí. Pero ya que existe esta posibilidad, ya que existe esta afirmación del yo frente a la comunidad, ya todos quieren afirmarse, ¿no? En ese sentido. Y entonces lo que hace el capitalismo con esta comunidad precapitalista idílica, pues es destruirla, ¿no? Porque la verdad al final lo que hace es eso, ¿no? No solo destruye de formas atroces al portador, aquí, ¿no? Como verán en la novela, no lo vamos a spoilear, sino que también destruye a la comunidad. En ese lugar donde yo me sentía seguro, donde sentía que todos eran mi familia, yo ya no puedo dormir. Yo ya siento que me están viendo todos los días desde el matorral. Yo ya veo sombras que pasan por mi puerta, yo ya veo ojos que me están viendo desde la oscuridad. Y entonces siento que es una imagen elaborada de este mito, ¿no? Ya leyéndolo así, ¿no? No sé qué tan acertada sea, obviamente esta opinión pues requeriría un sustento sólido de material documental y escribirlo, y ya sabes, todas estas mafufadas académicas que luego son hasta ridículas, pero bueno, esa es la lectura que ya más con el paso de los años le he dado. A mí me parece un libro excelente, muy bien escrito, muy corto, te cuenta lo que te tiene que contar como te lo tiene que contar, pero sí siento que cae un poco en este prejuicio de quienes están en contra del capitalismo de decir, es que antes todo era mejor, ¿no? Esa imagen idílica de comunidad, ¿no? Y que sirve para plantear esta terrible tragedia que es la de Quino, ¿no? Concepción de la realidad precapitalista, pues es muy europea, ¿no? O sea, no es tanto, no creo que los indígenas idealicen mucho su comunidad, ¿no? Y que eso está muy presente en muchos círculos que están, digamos, en contra del capitalismo y a favor de estas comunidades que también idealizan de esta forma esta vida, ¿no? Creo que ese es un poco el único detallito que podría tener me parece un detallito para gente quisquillosa, ¿no? En realidad, creo que el libro es redondo y esto que estoy diciendo no afecta en nada su calidad como una obra, pero pues valdría la pena tener todas estas cosas en mente para poder leerlo bien y tampoco casarnos y decir, pues es que si le hubieran dejado su pinche no, 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 ponerlo en su justa medida, ¿no? Y en cuanto a la lectura del libro, yo coincido contigo, digo, yo no lo había visto así, pero a mí me parece que también una posible interpretación podría decir que es habla sobre la idea de una oportunidad imposible. O sea, hay los elementos, ¿no? Tienes el golpe de suerte para poder salir del modo de vida que tienes. Tienes esa llave, pero no vas a poder salir, no, en ningún momento, ¿no? Todo está hecho para que jamás salgas de ahí. Es una oportunidad tramposa. Kino nunca va, así tenga la perla y así su perla fuera aún más grande y fuera aún más valiosa, nunca la va a poder vender. Nunca la va a poder vender porque las condiciones están hechas para que eso jamás ocurra. Y eso es lo trágico. Al final, jamás, aunque hubiera escapado de quienes lo perseguían, siempre se iba a encontrar con otros obstáculos. Conforme más avanzara, quizás iban a ir multiplicando y nunca iba a poder salir de la condición en la que estaba, ¿no? Como dices, admite varias lecturas y eso es lo particularmente rico, ¿no? De esta novela. Y es tan breve, ¿no? Creo que otra novela que de esa dimensión y que también me dejó atontado de fue de Ratones y Hombres, que es una de sus primeras obras, pero que también es, híjole, ¿no? Una profundidad increíble. ¿Quieres decir algo más del libro, Carlos? Algo que te haya gustado
la narración, ya, no sé, algo formal. No, te digo, yo creo que está escrita muy bien. Es un libro que tienes que leer para escribir. Otro libro que también tiene que ver un poco con el mar y que también tiene esta fuerza, digámoslo así, y es muy contundente. Es, por ejemplo, El viejo y el mar de Hemingway. También es otro tema que no podemos abordar aquí, pero sí es muy bueno también, léanlo. Y no, creo que ya abordamos lo que tenía que decir. Creo, como dices, que es más bien un retrato de cómo las cosas están hechas para que el pobre siga pobre y el rico siga rico y el pobre más pobre y el rico más rico. Esa es un poco la obra de Steinbeck, ¿no? De cómo, sobre todo en este periodo que hablamos, de esa desigualdad de que el mismo sistema perpetúa, ¿no? Y sobre todo lean Las uvas de la ira también. De estos textos creo que todos son imperdibles si te gustan estos temas. Entonces yo creo que podremos ir cerrando si quieres. Yo ya no tendría mucho que agregar. Solamente quería, para cerrar, que tú nos contaras, hay una frase que me gusta mucho porque creo que Steinbeck escribe desde la indignación, ¿no? Sus personajes se mueven desde la ira, personajes actúan, bueno, en este caso Kino, por la ira, y hay una frase que tiene que ver de Steinbeck que le da a la gente que quiere escribir, que lo hagan desde ese coraje, ¿no? Nada más para cerrar, porque creo que es una frase muy contundente. Que si algo no te indigna lo suficiente, a lo mejor no vale la pena escribir al respecto, ¿no? Y que siempre tienes que escribir desde la ira. Sí, esa es una. También las cartas del le den, de su discurso, también del Nobel, los fragmentos de la entrevista que le iban a hacer en la Paris Review, que creo que Steinbeck falleció antes de que se lo hicieran. No, todo vale la pena explorar Steinbeck y sí sigan ese consejito, ¿no? Si algo no te indigna o te interesa lo suficiente, pues no lo escribas, ¿no? Escribir desde la ira, Carlos. Entonces nos quedamos con esa frase y les agradecemos por estar una vez más en este capítulo de Biblioteca Hexagonal. Carlos, gracias a todos los que nos escuchan. Nos vemos en Muchas, la próxima. muchas gracias por escucharnos. Ahí sí pueden, suscríbanse en el canal de YouTube y escúchenos también en Spotify. Muchas gracias, doctor León. Hasta luego.